Bueno, en esta unidad, que es la última, vamos a ver la teoría del funcionamiento de las turbinas hidráulicas, ¿sí? Que en muchas partes es, si ya dominaron bien el tema de la unidad anterior, que es el de las bombas centrífugas, esto ya va a ser más sencillo. Primero el primer tema. El primer tema son centrales hidroeléctricas y tipos de turbinas. Bueno, este tema se enviará en archivo PDF a su plataforma de Classroom, porque pues ahí explica los tipos de turbinas y tipos de centrales hidroeléctricas, ¿no? Que nos llevaría mucho tiempo explicarlas en un video. Esa, con que las lean con calma, lo pueden entender. Aquí nos vamos a abocar, como en el caso anterior de las bombas, pues al desarrollo de las ecuaciones. Teoría del impulsor, así se llama en el programa, aunque en realidad aquí en turbinas ya no le vamos a llamar impulsor. Lo equivalente al impulsor en una bomba centrífuga, en turbinas le vamos a llamar rodete. Funciona a la inversa. En las bombas el impulsor proporciona energía o carga de presión al líquido. Y en las turbinas, que estamos viendo turbinas hidráulicas, es el líquido el que proporciona movimiento y energía al rodete. Bueno, igual que en el caso de bombas, para tratar este tema nos basaremos en la siguiente figura, donde se muestra un rodete típico de una turbina hidráulica. Aquí es similar al caso de bombas, ¿sí? Nada más que al revés. En las bombas el líquido se entraba por aquí y salía por acá arriba. En las turbinas entra por acá arriba, ¿sí? El álabe tiene la curvatura de esta forma, al revés que en las bombas, ¿no? Y como el agua entra por aquí, empuja este álabe hacia acá, y entonces el movimiento aquí, si lo comparan ustedes con su figura en el caso de las bombas, este sería en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Todo lo demás es lo mismo, ¿no? Las velocidades U son las velocidades tangenciales, ¿no? Del líquido a la entrada y aquí a la salida. Es tangencial al radio este. Las velocidades W son tangenciales, pero a la curvatura del álabe, ¿sí? Aquí esta sería W1 y esta W2, tangencial a la curvatura del álabe. Y las velocidades C, que son las absolutas, serían la resultante de ambas. Los ángulos también significan lo mismo. Alfa 1 será el ángulo de C1 con respecto a la tangente, a U1. Y beta 1 también es menor de 90, siempre de la tangente y W, las velocidades W, las relativas. Aquí están los radios, son invertidos, ¿no? El de entrada sigue siendo 1 y el de salida 2, pero ahora el de entrada es el mayor y el de salida es el menor, ¿sí? Las L son los brazos de palanca porque se hace un desarrollo similar al que se hizo con las bombas, ¿no? Pero significan exactamente lo mismo. ¿Alguna duda? Pueden regresar al video de la unidad 5 para ver la explicación de estas L, ¿no? Entonces aquí está rodete típico de turbina hidráulica. La nomenclatura de esa figura es la misma que en el caso de las bombas, ¿sí? Con las dos siguientes diferencias, que ya también se las expliqué ahorita. La entrada 1 es la del radio más grande y obviamente la del radio más chico sería la salida 2, ¿sí? En el caso de bombas también la entrada es 1 y la salida 2, pero el 1 es más chico que el 2 y acá sigue siendo igual, la entrada 1 y salida 2, pero la entrada es el radio más grande. Y bueno, siempre sustituimos la palabra impulsor. Todo lo que dice en la unidad anterior refiriendo a impulsor, pues se sustituiría por rodete y eso sería la única diferencia. Todo lo demás es igual. Los triángulos de velocidades en una turbina se representan en la figura siguiente. También se construyen de la misma manera. O sea, aquí por ejemplo en la entrada, al ser C1 la resultante de U1 y W1, pues hagan de cuenta que yo U1 o que aquí W1 la recorro para acá y ya formo este triangulito, ¿sí? Que lo represento aquí. Vamos a representar el de entrada. Esta es la velocidad U1, este es C1 y este es el U1 que recorrí. Igualmente
C1 tiene sus dos componentes, la componente tangencial, C1U, y la meridional o radial, C1M. W1 también tiene sus componentes, tangencial, W1U, y meridional, que es la misma, C1M. ¿Sí? Igual que en el caso de bombas, todas las fórmulas trigonométricas que salgan de este triángulo son válidas. ¿Sí? El teorema de Pitágoras, la ley de los senos, la ley de los cosenos, la ley de la tangente, las proyecciones, todo lo que salga de aquí es válido. ¿Sí? Bueno, entonces de forma similar, obviamente con diferentes, o sea, el triángulo de salida, este es el triángulo de entrada. ¿Sí? El triángulo de salida se construye de forma similar, obviamente con diferentes valores numéricos, ¿no? De las fórmulas 5.1, 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 de la unidad anterior también son válidas para turbinas hidráulicas, ya no las vamos a repetir aquí. La ecuación de Euler, tendríamos que hacer un análisis similar y ustedes lo pueden hacer siguiendo el mismo procedimiento matemático y van a ver que lo único que cambia sería el signo, ¿sí? La altura de Euler o teórica sería esta. En bombas sería U12-2U menos U1C1U y en turbinas se añade un signo negativo, entonces quedaría U1C1U menos U12-2U. La segunda forma también, en lugar de ser 2 menos 1 es 1 menos 2. Esta sí queda así, ¿no? Porque la otra era 1 menos 2 en el caso de las W. El significado es el mismo que para el caso de bombas centrífugas. El caudal de una turbina Francis es igual que el caudal de una bomba centrífuga. La explicación también ya se dio allá. La fórmula es exactamente la misma y el significado de los términos también exactamente el mismo, ¿sí? En el caso de las otras turbinas, la Pelton y la Kaplan, después haremos la aclaración porque ahí el caudal se calcula de forma diferente. Bueno, la altura o carga neta, aquí también es un poco diferente. La altura o carga neta, que sería el equivalente a la altura manométrica, ¿no? Pero esta se definiría como la carga teórica más las pérdidas en el interior de la bomba, ¿sí? Bueno, y ¿cómo calculamos esta altura o carga neta? Bueno, pues al igual que en el caso de las bombas con la altura manométrica, hay dos formas de expresar la altura neta en una turbina, igual desde el punto de vista exclusivamente de la turbina y desde el punto de vista de la instalación. En el caso de una turbina hidráulica, pues la instalación no hay otra más que tendría que ser la central hidroeléctrica. Igual vamos a ver las dos, ¿no? Desde el punto de vista de la turbina, pues se hace lo mismo, ¿no? Se aplica la ecuación de Bernoulli de la entrada de la turbina, que es inmediatamente aguas abajo o después de la válvula de seguridad, a la salida de la misma. La salida de la misma se considera la superficie libre del agua en el canal de desfogue. ¿Qué es esto de la válvula de seguridad y el canal de desfogue? Se explican en el PDF que les voy a enviar, ¿no? Bueno, designamos por E la entrada y Z la salida. Simplemente aquí la altura neta, como es una turbina y se va a absorber energía, aquí el signo es menos en la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Entonces se despeja HN. Ahora, en este caso, PZ, que es en el canal de desfogue, pues es la presión atmosférica. Entonces este término se daría 0, ¿no? Y BZ, como también es en el canal de desfogue, el nivel del canal, el nivel del agua en el canal, pues es constante, también se consideraría 0. Entonces, sustituyendo los valores anteriores, este término desaparece y este desaparece. Y despejando HN, simplemente HN pasa para acá, me queda la E, esta E, todos estos términos, y el ZZ pasaría al otro lado restando. ¿Sí? Esta sería la ecuación para calcular la altura neta desde el punto de vista de la turbina. Ahí está. Enseguida ponemos lo que es cada cosa en esa ecuación. ¿Sí? Ahí está.
Y luego pues vamos a ver cuál sería la ecuación desde el punto de vista de la instalación. Como les decía, la instalación pues es la central hidroeléctrica. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo mismo. Aplicar la ecuación de Bernoulli del inicio de la instalación, o sea, del inicio de la central hidroeléctrica, que se considera la superficie libre del agua en el embalse o la presa, hasta el final de la misma, que se considera la superficie libre del agua en el canal de desfogue. Haciendo esto tenemos esto. Todo esto sería, designamos por un subíndice A el inicio de la instalación y Z el final de la instalación. Aquí el caso de Z coincide desde el punto de vista de la turbina, ¿no? El punto final es el mismo. Aquí lo único que hay que añadir sería las pérdidas en el exterior. En la altura neta ya están incluidas las pérdidas en el interior de la turbina, pero las pérdidas en el exterior no. ¿Dónde serían las pérdidas en el exterior? Pues las pérdidas en toda la tubería de presión que conduce el agua desde la presa o el embalse hasta la turbina. ¿Cómo se calculan esas pérdidas? Pues como ya sabemos de las unidades anteriores con la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, aquí obviamente es lo que vamos a ver en la siguiente hoja. Ya habíamos visto que PZ pues es 0, ¿no? Porque es la presión atmosférica, y BZ también 0. En este caso la presión A es la superficie libre del agua en el embalse o presa, también es la presión atmosférica, también sería 0, ¿no? Y la velocidad en A también, se supone que el nivel es constante, también sería 0. Esto lo ponemos aquí. Esto que les acabo de decir, PA y PZ son 0 porque son la presión atmosférica. BA y BZ, las velocidades también son 0 porque son niveles constantes. Entonces este término se va a hacer 0, este también 0, este también 0 y este también 0. Nada más me quedan las Z's, ¿sí? Y las pérdidas, ¿no? Estas, como les decía, son pérdidas de carga exteriores a la turbina, es decir, las pérdidas de carga en la tubería de presión de la central hidroeléctrica. Sustituimos todo eso en la ecuación y nos viene quedando esto. Lo pueden ustedes hacer y esto queda, ¿no? Entonces simplemente despejamos la altura neta, la pasamos para acá, ¿sí? Pasa con el signo positivo y la ZZ pasa restando, me queda esto. Si ustedes observan, ZA menos ZZ viene siendo la diferencia de nivel entre el nivel del embalse y el nivel del canal de desfogue, ¿sí? Entonces, a esto se le llama altura bruta, ¿sí? Altura bruta es el desnivel existente entre la superficie libre del agua en el embalse y en el canal de desfogue, ¿sí? Entonces, finalmente obtenemos la ecuación siguiente. La altura neta sería, como es lógico, el desnivel existente, o sea, la altura bruta, menos las pérdidas en el exterior, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál de las dos ecuaciones utilizaremos? Pues depende de los datos, ¿no? que se tengan. También en una turbina existen diferentes pérdidas, potencias y rendimientos, ¿sí? Igual que en el caso de las bombas. Como existen 3 tipos de pérdidas, pues también existirán 3 tipos de rendimientos, etcétera, ¿no? ¿Las potencias cuáles serán? Bueno, se distinguen varias aquí. La primera sería la potencia neta. La potencia neta es la potencia que se pone a disposición de la turbina, ¿sí? O sea, la potencia que le podemos sacar a la altura neta, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Sin considerar estas pérdidas, a la altura neta, ¿sí? Bueno, más bien no, perdón, ya considerando las pérdidas en el exterior, ¿sí? Sí, pero es la potencia que puesta a disposición de la turbina, ¿sí? Porque las pérdidas que hay acá son pérdidas en el exterior a la turbina, ¿no? Entonces, quitando las pérdidas en el exterior, esta es la carga que le ponemos a disposición de la turbina. Habría que ver cuánta de esta potencia aprovecha la turbina. Bueno, entonces sería la potencia neta, ¿sí? N subíndice N. Esa es una de las potencias, la primera. La segunda sería la potencia interna, que al igual que en el caso de las bombas, esta sería la potencia en el interior de la turbina, es decir, en el rodete. Y la potencia de accionamiento igual N subíndice A o potencia útil,
¿sí? Esta es la potencia en el eje. En el eje que sale de la turbina. Una turbina la mueve el agua, ¿no? Y a través de un eje transmite ese movimiento a un generador eléctrico, porque para eso nos sirve la turbina, para generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, por eso es potencia de accionamiento, porque es la potencia en el eje o flecha que conecta la turbina con el generador eléctrico. Entonces, en el caso de turbinas, también se le llama potencia útil. La potencia útil es igual a la potencia de accionamiento. En el caso de bombas no, pero en el caso de turbinas sí. Bueno, una figura similar al que hicimos en el caso de bombas, así, aquí sería en el caso de las turbinas, ¿no? Tenemos la potencia neta, que es la potencia puesta a disposición de la turbina. De ahí va a pasar al rodete. Pero para pasar al rodete existen ciertas pérdidas internas, que son pérdidas, igual que en el caso de las bombas, se dividen en pérdidas hidráulicas o pérdidas volumétricas. Y luego nos queda la potencia interna ya en el rodete, ¿sí? Si no hay pérdidas mecánicas ni pérdidas volumétricas, pues si tengo 10 aquí, pues voy a obtener 10 acá, pero si se pierde aquí 1, pues acá voy a tener 9. De ahí van a salir los rendimientos, ¿no? Luego la potencia interna, que es la del rodete, de aquí va a pasar a la flecha, que sería la potencia de accionamiento. Hay pérdidas mecánicas en la conexión que hay entre la turbina y la flecha, ¿no? Muy bien. Entonces, de aquí esta figura salen los rendimientos, lo que les decía, igual que en el caso de las bombas. Digo, no son las fórmulas exactamente iguales, pero pues, aquí se entiende. Es como les decía, si aquí yo tengo de potencia neta 100 y obtengo acá 85, ¿qué quiere decir? Que se perdieron 15. ¿Y cuál va a ser mi rendimiento? Pues 85 entre 100, o sea, 0.85, ¿no? Aquí está la fórmula del rendimiento interno, ¿sí? De esta fórmula despejamos la potencia interna, simplemente pasa la potencia neta multiplicando y esta sería la fórmula de la potencia interna. El rendimiento mecánico, pues comparamos también las potencias en donde están las pérdidas mecánicas, ¿sí? Que sería aquí, ¿sí? Como les decía, si aquí hay 100 y aquí salen 95, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que se perdieron aquí en pérdidas mecánicas 5, ¿no? ¿Cuál sería el rendimiento? Pues de 100 se aprovechó 95, sería 95% o 0.95, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sacamos? Dividiendo esto entre esto. Muy bien. De aquí despejamos la potencia de accionamiento. Simplemente la NI pasa multiplicando. Y me queda que la potencia de accionamiento es la... Ya ver, aquí me equivoqué. Sí, aquí es potencia interna. Sí, esta es la que pasé por acá, ¿no? Ahora, el rendimiento interno igual, el rendimiento total, perdón, es igual al rendimiento interno por el mecánico, igual que en el caso de las bombas. Y también el rendimiento, o sea, el rendimiento total es el interno por el mecánico, esa fórmula es similar a las bombas. Y el rendimiento interno es el de hidráulico por el volumétrico, igual que en el caso de las bombas, ¿no? Eso es igual que en el caso de las bombas. Ahora, el rendimiento hidráulico aquí se puede calcular también de esta forma. Sería la carga o altura teórica entre la altura neta, ¿sí? Muy bien. Entonces, sustituyendo 613 en 612, esta 613 aquí en 612, donde tenemos que el rendimiento interno es el hidráulico por el volumétrico, lo sustituimos acá para obtener el rendimiento total, ¿no? El rendimiento total es el producto de los tres rendimientos. Aquí está. Sustituyendo 612 en 610, ¿sí? Aquí lo pueden checar. Obtenemos que la potencia de accionamiento sería esto. Aquí iría el rendimiento total. ¿Sí? O 612 y 610 en A, ¿sí?
ahí lo pueden ustedes checar con calma, ¿sí? Obtenemos la fórmula del rendimiento, la potencia de accionamiento, que sería la 616. Esta potencia, por ser la potencia en el eje, igual que en el caso de bombas, en este caso solamente sería el eje que conecta la turbina con el generador, pues también puede expresarse mecánicamente porque es una potencia y la flecha. ¿Cómo sería? Pues de esta forma, ¿no? Igual que en el caso de las bombas, donde omega es la velocidad angular en radianes por segundo y n también la misma velocidad angular en revoluciones por minuto. M sería el momento o el par en la flecha, ¿sí? Muy bien, pues con esto concluimos la teoría de la última unidad. Claro, esto se complementa, tienen que ver primero la unidad 5, que es la de bombas, y complementarla también con el PDF que les mando. Nos vemos en el próximo video, que correspondería a las aplicaciones.